Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos amas, en este fin del siglo que determinaste, te damos gracias porque entre mucha gente del mundo primero nos llamaste y nos distinguiste siendo santos de este mundo. También en la vida que nos queda, ayúdanos para que podamos vivir para tu voluntad y tu gloria, siguiendo tu gracia y tu guía Y en esta hora, nosotros que recibimos la redención por tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti. Gracias por permitirnos alabar tu gracia y tu gloria y aprender la palabra y tener comunión en este rebaño santo junto a ti. Creemos en que en esta hora también tú estarás en medio de nosotros. Cuida a cada uno de nosotros y sujeta con tu mano misericordiosa a cada persona. También guíanos y ayúdanos con tu gracia abundante, la palabra y el poder para que en la vida que nos queda podamos vivir como dignos de ser tus hijos sin vergüenza. Si entre nosotros todavía alguien no ha entendido el amor de Dios, abre su corazón para que pueda recibir la vida eterna de Dios y la esperanza juntamente. Señor, tú que nos das las palabras necesarias en cada momento y nos enseñas cómo caminar, en esta hora también enséñanos la santa voluntad de Dios que quiere mostrarnos y qué es lo que debemos hacer nosotros. Acuérdate más también de todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, que a pesar de muchas dificultades guardan la fe y predican el Evangelio. Guárdalos con tu palabra y poder en este tiempo. Este tiempo lo dejamos en ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Versículos del 9 al 15. Leamos juntos. San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 15. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí. La semana pasada también estudiamos la primera parte de la oración que nos enseñó el Señor. Y después de ser salvos, lo más importante en nuestra vida cristiana es aprender mucho la palabra y entender el camino a seguir que nos enseña en la Biblia. Y como necesitamos la ayuda de Dios para vivir según la voluntad de Dios, entonces la oración es un tema importante que no se puede dejar de lado. Por eso podemos decir que las dos cosas más importantes son la palabra
y la oración y son necesarias para la vida de fe. Jesús enseñó diciendo, vosotros pues oraréis así. Y aunque hay muchos problemas por los cuales necesitamos orar, debemos pensar en la oración que el Señor nos enseñó y usar la oración que el Señor nos enseñó como base para orar al Señor y vivir una vida cristiana. Por eso el Señor nos enseñó algunas oraciones que son muy necesarias en nuestra vida, unas cuantas cosas. Y la última vez dije, orad así, ¿no? Y decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora bien, el hecho de que el Dios que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, salvando a los pecadores, que serían destruidos para siempre bajo la ira y el juicio de nuestro Dios, se convirtió en nuestro Padre, es un problema que nos resulta difícil de comprender rápidamente. Sin embargo, salvarnos es también un milagro de Dios y de la voluntad de Dios. Y para aquellos que se salvan, el propósito de salvarnos es hacernos hijos amados de Dios. Él dijo, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que recibamos la gloria con Él. Por eso, la posición de una persona salva es realmente sorprendente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son muchos los poderes que tienen las personas en este mundo, pero no hay nada más asombroso que el poder de llegar a ser hijos de Dios, la potestad. Dios que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, es nuestro Padre, es mi Padre. Sin embargo, no soy el único que ha sido salvo, ¿no? Especialmente que lo llamo mi Padre. Hay muchos hermanos y hermanas que han entendido la gracia del Señor y han sido salvos. Y como somos hermanos, ahora Dios es nuestro Padre. Y los nacidos de un mismo Padre llaman a su Padre como uno, ¿no? A un Padre. Y al mismo tiempo se aman. Y ahora hay un tema importante que es tener que vivir según la voluntad del Padre juntos y compartir el mismo destino. Ahora sabemos que Dios es nuestro Padre y como dijo Jesús, todos vosotros sois hermanos. El Señor tampoco no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice. Y ahora tenemos el increíble privilegio de ser hijos de Dios. Somos hermanos y hermanas y mucho más cercanos que nuestra familia de carne. No importa cuán estrechamente intentemos vivir en la carne, esto terminará dentro de unas pocas décadas. Sin embargo, los hermanos y hermanas que se han convertido en hijos de Dios vivirán en gloria con Dios, no solo en esta tierra, sino también eternamente en el reino de Dios. Por eso, según el santo plan y propósito de Dios, fuimos salvos y nos convertimos en hijos de Dios. Y todos nos convertimos en hermanos que servimos a un solo Padre. Mientras vivamos en esta tierra, debemos amarnos unos a otros y vivir juntos. Sin embargo, es cierto que si bien tenemos un cuerpo de carne y estamos sujetos a muchas restricciones, debido a que tenemos hogares separados, familias separadas y estilos de vida diferentes, enfrentamos muchas limitaciones en nuestra comunión como hermanos, pero las superamos todas, ¿no? Todo eso lo podemos superar, ¿no? Y dice que es como un hermano en tiempo de angustia, ¿no? En Proverbios. Dice que debemos ayudar y amar a nuestros hermanos en tiempos de angustia. Debemos amar y vivir juntos en esta tierra, pero al mismo tiempo iremos al cielo y viviremos juntos para siempre. Así es, ¿no? Hermanos y hermanas que fueron salvos juntos. Hermanos y hermanas que han llegado a ser un solo cuerpo recibiendo una sola sangre. Debemos valorarnos unos a otros.
Y también dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como dije el domingo pasado, es natural que el nombre del Padre, a quien nosotros llamamos Padre, deba ser santificado. Si un niño hace algo mal, el padre recibe las críticas y será humillado. Y cuando los padres tienen hijos fantásticos, son muy elogiados y honrados. Si nosotros, los hijos de Dios, obedecemos la palabra de Dios, y para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice, ¿no? Daremos gloria a Dios si vivimos una buena vida, digna de los hijos de Dios. Por el contrario, si hacemos lo malo, el nombre de Dios será deshonrado. Por eso, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En particular, los israelitas son el pueblo elegido de Dios, pero desobedecieron las palabras de Dios y rechazaron a Cristo y sufrieron un gran juicio y castigo de Dios, lo que provocó que los gentiles dijeran, ¿dónde está vuestro Dios? Y el nombre de Dios fue ensuciado. Por eso, Dios restaura a los israelitas en los últimos tiempos, no porque sienta pena por Israel, sino que aunque Israel pecó y fue destruido, Él lo hizo para demostrar que Él vive y lo restauró. Aún así, Israel no se ha arrepentido por completo. Ahora debemos santificar el nombre del Dios Padre. Cuando vivimos una vida de distinción del mundo y una vida de obediencia a la palabra de Dios, mostramos a la gente que somos hijos de Dios. Y cuando decimos que soy salvo, que me he convertido en hijo de Dios o me he convertido en ciudadano del cielo, la gente observa cómo vive la persona salva, ¿no? El hijo de Dios. Y por muy bien que digamos las cosas con buenas palabras, si nuestra vida está mal, las personas no podrán reconocer que somos hijos de Dios. No pueden creerlo, ¿no? Dicen, vaya hijo de Dios. Por eso, dijo que si obedecemos la palabra de Dios y hacemos buenas obras, Dios será glorificado. Por eso, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esto es lo más importante que debemos hacer mientras vivimos en esta tierra. El reino de Dios, y para aquellos que han sido salvos, el reino de Dios ha sido realizado en nuestros corazones. ¿No? Y en Lucas 16 Jesús dice que el reino de Dios es, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros. Por eso, en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Después de ser salvo, este pecador es justificado y recibes la paz de Dios y la paz del Señor. Y obtienes gozo y alegría en tu corazón, y ese es el reino de Dios que se realiza en tu corazón. Mas por él se cumplió en mí, cerca está cada vez más. ¿No? Hay una alabanza así, que dice así. Cuando el reino de Dios se establece en nuestros corazones, el reino eterno de Dios se acerca cada día. Por eso, no solo se ha realizado el reino de Dios dentro de nosotros, sino que aquellos que aún no han sido salvos, independientemente del reino de Dios, no conocen el santo plan y la voluntad de Dios, y le dan la espalda a Dios y corren hacia la destrucción. Si les predicamos el Evangelio y les ayudamos a recibir la salvación, el reino de Dios vendrá dentro de ellos también. Por eso, orar venga a tu reino significa ayudar a que más almas se salven. Y como dije la última vez, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo.
Ahí está el plan y el propósito santo de Dios. Así como la voluntad de Dios se cumple en el cielo, así la voluntad que ya ha sido decidida se cumple en la tierra, y la voluntad de Dios se cumple entre los santos salvos. Si no cumplimos la voluntad de Dios, ¿quién cumplirá la voluntad de Dios? Así como la voluntad de Dios ya ha sido decidida en el cielo, y así como el plano se completa antes de construir una casa y la casa se construye de acuerdo con el plano, la voluntad determinada de Dios debe cumplirse en nuestras vidas en la tierra, la voluntad de Dios. Viva o muera según la voluntad de Dios. Vivimos para que se cumpla la voluntad de Dios. Y hoy, en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aunque estas palabras son muy simples, contienen mucho significado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por favor, danos hoy nuestro pan de cada día, el alimento que necesitamos cada día. La comida es algo muy básico que es absolutamente necesario para sostener y vivir nuestras vidas en la tierra, ¿no? Pero Dios es quien nos da lo que necesitamos. En Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios da todo lo necesario para toda su creación. Y dice que Dios nutre cada brizna de hierba, cada árbol y cada pájaro. Él nos da sol y lluvia y todo lo que necesitamos. Da a todos vida y aliento. Debemos saber que las cosas que respiramos son la gracia de Dios. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien nos da todas las cosas. Sin embargo, los no creyentes no solo no saben que Dios creó todas las cosas, sino que tampoco saben que el cuerpo respira, come, bebe y vive en la gracia de Dios. No lo saben esto. Por lo tanto, no tienen sentimientos de gratitud hacia Dios y son completamente incapaces de vivir según la voluntad de Dios. Pero ¿no dijo Jesús también que Dios proporciona la luz del sol, la lluvia y todo lo demás necesario para todas las personas, ya sean buenas o malas, ¿no? Los que conocen a Dios o los que no conocen a Dios? Sin embargo, una vez que somos salvos, no solo necesitamos saber esto, sino que también debemos depender realmente de Dios para toda nuestra vida y pedirle la ayuda a Dios. En Ezequiel capítulo 36, dice que Dios restaurará a los israelitas en los últimos tiempos, ¿verdad? Y hace 2600 años, Dios profetizó que Israel sería destruido al rechazar a Cristo, y también profetizó que Israel sería restaurado en los últimos tiempos, después de que el Evangelio se difundiera por todo el mundo. Por eso, ahora que estamos en los últimos días, no hemos visto a Israel siendo restaurado verdaderamente, ¿no? Y se independizó el 14 de mayo de 1948 y la nación que todo el mundo pensaba que había muerto se reunieron en esa tierra y derrotaron a las poderosas fuerzas árabes y se apoderaron de la tierra. A partir de entonces, aunque haya poderosas potencias árabes que intenten destruir a Israel, nunca más podrán eliminar a Israel, dado que la Biblia dice que Israel nunca más será destruido. No tratar de destruir a Israel es un intento de destruir el plan de Dios. Dios no lo permite. Por eso, mirando a Israel, no solo sabemos que Dios vive, sino que también sabemos que
Dios siempre cumple sus promesas. Sin embargo, muchas personas en Israel todavía no saben que Jesús, a quien sus antepasados crucificaron y mataron, es el Cristo y el Mesías. Todavía no lo saben y todavía no se han arrepentido. Y moralmente no están en la mejor situación, ¿no? En mejor situación que los gentiles. Y como sabemos, aún así Dios los restaura, como dice en Ezequiel 36. Dice, no lo hago por vosotros, no por Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. La promesa de Dios definitivamente se hará realidad. Pero ahora, debido a que los israelitas son el pueblo elegido de Dios, es para mostrarles a todas las personas que Dios vive por causa de su nombre, que fueron destruidos para mostrar cuán grande era el pecado de rechazar a Cristo y cuán severo fue el castigo. Y aunque Israel fue destruido, fueron restaurados para mostrar que Dios no está muerto. Sin embargo, nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo, verdaderamente nos hemos convertido en hijos de Dios y personas que irán al cielo. Y ahora, mientras vivimos en esta tierra, Dios nos protege. Por eso necesitamos lo básico y más importante que necesitamos para sobrevivir, que eh, es el alimento, ¿no? Por eso nos dijo que oráramos diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Incluso si no oras, Dios te lo dará. Aunque parezca que los no creyentes viven por sus propios medios, en realidad viven por la gracia de Dios, incluso aquellos que no son salvos. Sin embargo, nosotros los que hemos sido salvos, sabemos que realmente estamos viviendo en la gracia de Dios. E incluso cuando Dios restaura a los israelitas, la Biblia dice que aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Como dijo que aunque Dios nos ayuda, pero debemos orar. Incluso si no oramos, Dios nos ayudará con lo que necesitemos. Él nos da vida, aliento y todas las cosas. Dice que Dios alimenta a las aves del cielo y viste hermosamente los lirios del campo. ¿No hará mucho más a vosotros? ¿No alimentaría Dios a sus hijos salvos? Entonces, ¿por qué se nos pide que oremos? Danos nuestro pan de cada día. Ese es el corazón de una persona salva, dado que nosotros vivimos y comemos todos los días por la gracia de Dios. Debemos orar por ello y tener un corazón agradecido por lo que Dios nos ha dado. Nos dijo que oráramos para que Dios hiciera eso, incluso si nos lo dé todo. Dios quiere darnos todo lo que necesitamos, pero más que darnos gratis, quiere que Dios nos ayude en respuesta a través de la oración. Sin embargo, una cosa en la que pensar es que las personas que no son salvas no conocen a Dios y viven en pecado como les place por sus propios medios. Por eso, en el capítulo 21 de Job, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Los malvados prosperan, los impíos, ¿no? Disfrutan de la abundancia y viven mucho tiempo, y el poder es fuerte. Salen sus pequeñuelos como manada, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Cuando muera, irá al infierno. Hasta entonces Dios lo dejará en paz. Por eso en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice, por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
Si cometen un crimen, un pecado y son castigados de inmediato, se asustan y dicen, oh, Dios mío, y no cometerán el pecado, ¿no? Pero el castigo no se ejecutará rápidamente. No importa lo que hagas, Dios simplemente lo dejará en paz y observará. Y lo deja hasta que muera, hasta que se arrepienta. Entonces, como el castigo no se ejecuta rápidamente, dice, no hay Dios, y el corazón está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por eso vive como le place. En cualquier momento puede caer ahí, ¿no? Por eso, Job también dijo, vivo confiando en Dios y sufro así, pero esas personas malvadas no son castigadas y prosperan y disfrutan de la fortuna y viven una vida próspera. Y el problema es que en paz descienden al Seol. Dios le dejará en paz hasta que vaya al infierno. Por eso la gente en este mundo vive por sus propios medios. Y Dios permite eso. Pero a las personas salvas no lo permite. ¿Saben? Y a los que son salvos, Dios no les va a permitir vivir por sus medios como los no salvos. Y si no vives según la voluntad de Dios, la ira de Dios vendrá sobre ti y la disciplina caerá sobre ti. Por eso debemos saber que no podemos vivir sin la ayuda de Dios. Y Dios alimenta a las aves del cielo y viste tan hermosamente los lirios del campo, ¿no? Entonces, ¿cuánto más no ayudará a sus hijos, ¿no? Diciendo, ¿no hará mucho más a vosotros? Entonces, ¿deberíamos estar quietos? No, nos dijo que oráramos. ¿El qué? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por favor, danos hoy nuestro pan de cada día. El alimento que necesitamos todos los días. Nos enseña a confiar siempre en la gracia de Dios dentro de nuestras vidas. Incluso si no oras, Dios te lo dará. Pero Dios quiere que ores. De lo contrario, si intentas vivir según tu propia voluntad, entonces Dios empobrece a la persona también, ¿no? Y a veces también la enriquece. En el proceso de enviar a Moisés para liberar a los israelitas del poder que los había esclavizado en Egipto durante 400 años y conducirlos a la tierra de Canaán que Dios había prometido, si nos fijamos en Deuteronomio capítulo 8, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ¿no? Para probarte, ¿no? Para probarles, para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, dice, ¿no? ¿Qué pasa si no obedeces la palabra de Dios? Que hay disciplina, castigo grande. Hijos de Dios, para aquellos que desobedecen la palabra de Dios, a los que no son sus hijos, no les importa si viven bien o mal. Nosotros también, ¿no? Y todos los que no sean nuestros propios hijos, ¿no? No importa. No importa cómo viva, no puedes castigarlos, ¿no? No puedes golpearlos. Y si los reprendes fuertemente, estarás en un gran problema. Pero eso no es el caso con sus propios hijos. Si tus hijos no te escuchan, le reprenderán severamente y si siguen desobedeciendo, le golpearás con vara. Si hacen algo mal, le castigarán aún más. Y no, Dios es como un padre estricto. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice que nos disciplina porque nos ama. Por eso en Hebreos capítulo 12 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso se debe a que hemos sido salvos, por lo que Dios gobierna sobre nosotros. Y realmente necesitamos saber eso. Por eso no debemos vivir por nuestros propios medios, sino que debemos orar por nuestro pan de cada día, sabiendo que no podemos vivir
sin la ayuda de Dios. Orar. Pero ahora, cuando escuchamos la frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en la oración enseñada por el Señor, decimos, ah, eso es lo que piden la gente que no es creyente. ¿Qué le van a pedir a Dios los no creyentes? Si ellos viven como quieren. Estas son las palabras que dice a los hijos de Dios que han sido salvos. Por eso, hay mucha gente, ¿no? Los que creen en Jesús, que nos preguntan qué debemos comer y se preguntan, ¿no? ¿Qué debemos comer? ¿Qué debemos beber? ¿No? No buscando el alimento de carne, sino el alimento espiritual, ¿no? La palabra de Dios. Pero en San Mateo capítulo 4, después de ayunar durante 40 días en el desierto, cuando Jesús estaba extremadamente cansado y débil, el diablo vino y lo probó, ¿verdad? La primera prueba es, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué pasas tanta hambre? Tienes la habilidad, puedes convertir esta piedra en trozo de pan. Jesús dijo que podía hacer descendientes de Abraham con esa piedra, pero no podía hacer eso, no podía hacer pan. ¿Pero por qué tienes hambre? Jesús dijo, ah, es verdad, lo olvidé. ¿E hizo pan con piedras y se lo comió? No, es una prueba del diablo. Las palabras que Jesús pronunció, que dijo en aquel tiempo, es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Son las armas con las que venció al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, los creyentes malinterpretamos esto. No solo necesitamos comer y beber, ¿no? Comer el pan y el arroz carnal, sino que también debemos vivir según la palabra de Dios. Es correcto también, sí. Necesitamos vivir según la palabra de Dios. Pero ahora tomamos eso y lo cambiamos por completo, ¿no? Y pensamos que no tiene nada que ver con la comida carnal. En primer lugar, eso no es lo que Jesús quiso decir. La palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, significa que el hombre no solo debe vivir comiendo alimentos carnales, físicos, sino también comiendo la palabra de Dios. No significa eso, sino que la obediencia a la palabra de Dios es el alimento, es mi alimento. En el capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús pasaba por Samaria, bajo el ardiente sol del mediodía, estaba cansado y sediento y hambriento, y estaba predicando a una mujer junto al pozo en Samaria. Y esta mujer ni siquiera le dio agua y lo echó, ¿no? Y se fue a la ciudad de Samaria. Mientras tanto, los discípulos de Jesús fueron al pueblo y compraron algo de comida y se lo llevaron a Jesús. Y le dijeron, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos se preguntaron, ¿le habrá traído alguien de comer? No, nadie le dio nada. Pero dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El cuerpo de Jesús estaba cansado en ese momento y necesitaba algo de comer y beber. Pero hay algo más importante que eso. Tengo una comida que no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Así como una persona busca comida cuando tiene hambre, Jesús dijo que mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió, en lugar de alimentar mi cuerpo, incluso cuando tengo más hambre y cansancio. Eso, ese es su alimento, dijo. ¿Por qué? Eso es porque la mujer samaritana entró al pueblo y le dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Esa mujer
No, la gente decía, esa mujer está rara, ¿no? Algo debe de haber pasado. Y dijo, venid y ved, ¿no será este el Cristo? Entonces muchos samaritanos salieron, ¿no? Siguiendo a la mujer y, y vinieron, no, vinieron. Y para Jesús, predicar el Evangelio a esas personas y salvar sus almas es una fuente de alimento más grande que simplemente comer alimentos de inmediato, ¿no? Para hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, tengo comida que comer que vosotros no sabéis. Él está haciendo la voluntad del Padre. Por eso, incluso cuando Jesús fue tentado por el diablo después de ayunar durante 40 días, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Significa que no solo se vive de pan, sino que debe vivir por la palabra de Dios. Si lees, escuchas y aprendes esa palabra todos los días, entonces ese es tu alimento. Es bueno decir que debemos vivir según la palabra de Dios, pero el contenido está un poco equivocado. La palabra de que debemos vivir según la palabra de Dios no se refiere solo a conocer y leer mucho la palabra, ¿no? Y dejar que la palabra habite abundantemente en nuestros corazones, sino también a una vida de obediencia a la palabra de Dios, a esa palabra. Jesús es el verbo que se hizo carne. Jesús es alguien que ya no necesita aprender de nadie, ni memorizar la Biblia como lo hacemos nosotros, ¿no? Y Jesús mismo es la palabra. Pero Jesús quiere decir que hacer la palabra, no, obrar esa palabra, es mi alimento. Pero debemos pensarlo detenidamente nosotros. No solo vivimos de comer, ¿no? Sino que también aprendemos la palabra. Y en el pasado yo también, cuando asistía a la escuela de teología, antes de ser salvo, ¿no? Decía, aunque no pueda hacer nada más, aprendamos la Biblia, tanto como podamos, ¿no? Leamos la Biblia. Y asistiendo a la escuela de teología, ya había leído el Nuevo Testamento más de 50 veces. Y me traía mi comida y antes de comer un bocado leía un capítulo de la Biblia. Ya no hago eso ahora, pero antes sí que lo hice así, siempre. La Biblia, ¿no? Leer la Biblia. Pero eso no es lo que dijo Jesús. A ver, esto no está mal, pero tampoco está bien. Lo que Jesús quiere decir es que no solo conocer la palabra, sino que también guardarla y practicarla es el alimento. Por lo tanto, es absolutamente necesario que primero aprendamos mucho sobre la Biblia. En Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. La palabra de Dios debe morar en nosotros en abundancia. Por eso, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dice que el hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Cuando tu corazón está lleno de pecado, este sale por tu boca. Si estás lleno de ira, tan pronto como abras la boca, saldrán malas palabras. Y todo lo que hay en tu corazón saldrá. Las personas que están llenas de ira no saben qué hacer, ¿no? Y tratan de desahogar su ira. Lo que tienes en mente, en su corazón, tan pronto como abres la boca, se derrama. Dicen muchas maldiciones, ¿no? Si la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, entonces tan pronto como abrimos la boca, la palabra de Dios sale. Sin importar lo que hagamos o digamos, ¿no? En el capítulo 4 de Primero de Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. A medida que aprendemos más acerca de la Biblia, debemos hablar como si estuviéramos hablando las palabras de Dios. Por eso, esas palabras no solo se convierten en la base de nuestra vida cristiana, sino que también podemos transmitirlas a las otras personas, ¿no? Si nuestros corazones están llenos de la palabra, nos enseñaremos y exhortaremos unos a otros con la palabra. Y aquellos a quienes evangelizamos también debemos estar en abundancia de la palabra, ¿no? Para poder evangelizar.
Si es corta la palabra, se va a ver el fondo muy pronto. Y no debe ser así. Y hace un tiempo los testigos de Jehová estaban pasando, ¿no? Y conocí a uno de ellos y hablé con ellos. Y estas personas no podían seguir, ¿no? Todo lo que yo estaba hablando. Así que les dije algo, ¿no? Y me dijeron, iré a aprender y hablemos de nuevo, ¿no? Y les dije, vale, siempre hice lo mismo, porque no saben. Por eso, si la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, podrá enseñar esa palabra, difundir el Evangelio y ayudar a las personas a recibir la salvación. Por eso es lo que necesitamos. Por eso si vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos leer mucho la Biblia, sí. Y algunas personas escuchan sermones, pero no leen la Biblia cuando regresan a casa. ¿Por qué son así? Los programas de tele los ven durante horas diciendo, riéndose, jejeje. ¿Y la Biblia? Cuando la leen se quedan dormidos. Algo anda mal, ¿verdad? Están enfermos. Después de que soy salvo, la palabra de Dios es muy buena. Como dijo David, la palabra de Dios es dulce más que la miel y que destila del panal en mi boca. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me despierto en medio de la noche, leo la palabra y medito. Lo que se necesita es un corazón que anhele esas palabras. Tienes que leerlo. Por eso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué la Biblia fue traducida al coreano y entregada a nosotros para que la... ¿Para qué? Para que la leamos y la aprendamos. ¿No? Al que lee y los que oyen. ¿No? Ahora están aprendiendo y a escuchando, ¿no? Y hay gente que enseña y gente que escucha. Por eso el primer propósito por el que nos reunimos en la iglesia es aprender la palabra. Por eso se llama iglesia, ¿no? Y una iglesia es un lugar donde la gente se reúne para enseñar y para recibir enseñanzas. Ese es el primer propósito. Luego viene la comunión, luego el servicio y luego lo que sigue después, ¿no? Por eso debes leer la palabra y luego aprenderla y escucharla bien y luego guardarla en tu corazón y en tu vida. Bienaventurados los que la guardan. Eso debería convertirse en nuestros alimentos diarios de cada día. Dios les dio maná a los israelitas cada mañana, todos los días en el desierto, y ellos lo recogieron y lo comieron, ¿verdad? Alimento diario, todas las mañanas. Debemos aprender las palabras que Dios nos da y que necesitamos todos los días, a través de la ayuda y la palabra de Dios. Todos los días. Leo la Biblia todos los días. Y también escucho atentamente, ¿no? Y algunas personas dicen que después de escuchar el sermón, vuelven a casa y lo escuchan otra vez nuevamente por internet. Escuchar repetidamente es muy importante. ¿Por qué? Es posible que no entiendas todo de una vez cuando lo escuchas una vez, ¿no? Y hay muchas palabras que simplemente se pasan de largo sin darnos cuenta. Y la próxima vez que lo escuchas dices, ah, había algo así. Es así, ¿no? Por eso, cuando ves una vaca o una oveja, ellos rumían, ¿verdad? Hoy en día es difícil salir a ver vacas, ¿no? Pero antes cuando ibas al mercado había carros de vacas, ¿no? Y las traían, y traían muchos carros de vacas. Pero cuando ves una vaca se pasa todo el día masticando algo, como mascar chicle, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está rumiando. Tiene cuatro estómagos, ¿no? Así que lo pone en el primero, lo saca de nuevo, rumía y se lo come otra vez. Por eso creo que es porque son muy pesados y fuertes, ¿no? A pesar de que comen paja y pasto. Lo digiere completamente rumiando. Por eso, en Salmos dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solo disfruto la palabra, sino que medito en ella.
Significa que lo pienso y que lo relaciono en mi corazón y en mi vida. Conectarlo. Eso es rumiar. Por eso, la palabra meditar de día y de noche es rumiar. Por eso aplico lo que he aprendido leyendo y escuchando las palabras, lo aplico en mi vida. Hay que ejecutarlo. Es importante. Por eso es muy importante aprender mucho sobre la Biblia. Veamos en el libro de Job, capítulo 23. Antes de Salmos, Job, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 12. El versículo 12. Leamos juntos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Del mandamiento de sus labios, la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. El alimento fijo, normalmente, es el alimento fijo, no son 3 comidas al día. No ese es el alimento que comemos como fijo. Comer, ¿no? Y beber, ¿no? Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hay que valorarlo de esta manera, ¿no? Las palabras. Intento tener cuidado con lo que como e incluso si no leo la Biblia durante unos días, no siento nada. Incluso si no escucho la palabra, bueno, no. No. ¿Qué debes hacer si no quieres leer tanto la Biblia, la palabra? Los muertos no necesitan comida. Una persona muerta no puede comer. Para aquellos que son salvos, la palabra de Dios se convierte en nuestro alimento importante. Crecer en nuestra fe después de nuestra salvación. Un niño, cuando es pequeño, come leche y papilla, y más adelante también come alimentos sólidos. Y no va creciendo poco a poco, ¿no? Cada vez. Por eso, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué pasa con los recién nacidos? ¿Ellos buscan alcohol? No, buscan la leche. Como la leche de un recién nacido, no puedo olvidarla ni por un momento. Amablemente nos dijo que anheláramos la palabra de Dios como un recién nacido. Anhela la leche, para que por ella crezcáis para salvación. Aquellos cuyas almas han sido salvas tienen la salvación que crece. Y el carácter de un cristiano se forma a través de un cambio de corazón y de carácter y un cambio de vida, poco a poco, ¿no? Si entiendes el amor de Cristo y recibes la vida de Cristo, debes adquirir el carácter de Cristo. Tienes que llegar a ser cada vez más como Cristo, parecerte a Cristo. Lo que decimos, lo que hacemos, debe parecerse cada vez más al Señor, ¿verdad? Yo antes vi a los monjes budistas, ¿no? ¿A quién se parecen los monjes del templo? Se parecen a Buda, ¿no? ¿No? Ellos crearon a Buda así con un aspecto muy bondadoso. Así, ¿no? Parece que se van pareciendo a Buda, ¿no? Siempre se inclinan delante de él. Y cuando saludan también son muy respetuosos. No, no sé si será verdad, pero bueno, ¿a quién deberíamos parecernos los cristianos? Debemos ser como el Señor. Es extraño si no se parecen en nada. Si tienes unos padres estupendos, es importante que sus hijos se parezcan cada vez más a sus padres, no solamente en aspecto, ¿no? Sino así como sus padres son estupendos. Y si los padres son muy buenos y estupendos, pero sus hijos hacen algo mal o algo raro,
te preguntas si de verdad ese es tu hijo, ¿no? Los salvos hijos de Dios obedecen la palabra de Dios, ¿no? Y dicen, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es. Hagas lo que hagas, si lo haces para la gloria de Dios, Dios será glorificado. Y así, de esta manera, lo informan los ángeles que vigilan. Jesús dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿saben que hay un ángel de la guarda al lado de cada salvo? En Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todos los ángeles fueron enviados para servir a los herederos de Dios que entran al cielo. Es un ángel guardián. Por eso, cuando Pedro fue encarcelado, Santiago había sido decapitado y murió 2 días antes. Entonces capturaron a Pedro y lo pusieron en prisión para matarlo. Pero los hermanos dijeron, Dios, por favor, salva al apóstol Pedro. Y oraron fervientemente y Dios envió un ángel. Y mientras Pedro dormía, le golpeó en el costado y le dijo, levántate pronto. Y los grilletes de hierro se soltaron rápidamente. Entonces se abrió la puerta de la prisión y todas las personas que custodiaban la prisión dormían profundamente. Se abrió la primera puerta, se abrió la segunda puerta y se abrió la tercera puerta. Y el ángel lo siguió, pero Pedro pensó que estaba soñando. Y cuando salió afuera, el ángel había desaparecido. Ah, Dios envió un ángel para salvarme. Así que fue al aposento en Jerusalén donde los hermanos se reunieron para orar. Y una chica llamada Rode vino y preguntó, ¿quién eres? Soy Pedro. Entonces se alegró tanto que ni siquiera le abrió la puerta, sino que corrió y dijo, ha llegado el apóstol Pedro. Oye, eso no puede ser posible, le dijeron, ¿no? Está encerrado en prisión ahora mismo. Y aunque estaban orando para que saliera, estaban orando, pero no lo creían. Entonces dijeron, es imposible que haya salido. Y ella dijo, sí, se ha salido, es la voz del apóstol Pedro. Entonces dijeron, ¿en serio? Y ellos decían, no es Pedro, seguro que es su ángel. Y como seguía llamando, cuando abrieron, era Pedro. Eso significa que hay un ángel para cada persona salva, ¿saben? Solo que ustedes no lo saben. Hermanos, ¿han visto un dibujo así? En un riachuelo, ¿no? Ahí se había inundado y estaba rebosando. Pero había un puente ahí y un niño estaba pasando con cuidado sobre ese puente que estaba pudriéndose, ¿no? Y desmoronándose, ¿no? Y si comete un error, puede caer. ¿Han visto ese dibujo? ¿No lo han visto? Pero ahí, ¿no? El ángel está protegiendo al niño. Está protegiéndolo así. Y me gusta mucho ese dibujo a mí. Aunque este niño no lo sabe, un ángel lo protege. Ese es un ángel guardián. Un ángel guardián. En Daniel capítulo 12, versículo 1, al final dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Gran príncipe Miguel, ¿no? La razón por la que Israel gana todas las guerras es por el ángel Miguel, porque les ayuda. Hay ángeles en cada uno de nosotros que somos salvos, ángeles de la guardia. El ángel que nos protege informa a Dios de todo lo que nos sucede. Por eso Jesús dijo, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y si alguien critica e insulta a cualquier hijo de Dios, le dicen a Dios, Dios, hay un hijo de Dios llamado fulano, y alguien le insulta, y se lo dicen.
Así que si me insultan, el ángel que me protege se lo dirá, ¿eh? Tengan cuidado. No solo yo, sino todas las personas salvas tenemos ángeles guardianes. Y lo que haces bien también se informa. Dios, ese fulano hijo tuyo lo hace muy bien. Está viviendo muy bien conforme a tu voluntad. Dios, estarás muy contento. ¿No? Quizás el ángel le dirá así. Si haces algo malo, eso también se lo informa. Ese tal fulano, hijo de Dios, es un gran problema. Dios, debes de estar muy triste por tener un hijo así. No, seguramente será así. Es verdad, no es broma. Que todo se le informe a Dios, ¿no? Ese ángel siempre ve el rostro de Dios, ¿no? Y él mira el rostro y le cuenta todo a Dios. Por eso, mm, si nuestra vida entera, nuestra vida después de la salvación, es gloriosa ante los ojos de Dios, ¿no? O no, ¿no? Eso es importante. Vivimos en obediencia a Dios, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, es para la gloria de Dios. Glorificar a Dios es bueno y no glorificar a Dios es pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como resultado del pecado no podemos alcanzar la gloria de Dios. Ahora, si vives según la voluntad de Dios después de ser salvo, traerás gloria a Dios. Por eso, Job también dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Incluso si nos morimos de hambre por no comer una sola comida, buscamos comida, ¿no? Lo primero que buscamos es la comida. Bueno, eso no es malo. Sin embargo, necesitamos un corazón que anhele la palabra de Dios más que un determinado alimento, ¿no? Incluso si no leo la Biblia por unos días, me siento tranquilo y cómodo. Incluso si no vives una vida de obediencia, hay algo mal en eso, ¿no? Cada día debemos agradar a Dios. Por eso, para que nuestra fe crezca y viva de acuerdo con la voluntad de Dios, siempre debemos recibir la abundante gracia y la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. ¿Cómo podemos crecer sin la palabra si no se nos, si no se nos proporciona, no? Así que ahora sabemos que la palabra de Dios es absolutamente necesaria para que nuestra fe crezca y debemos verdaderamente hacer la palabra de Dios el alimento de nuestros corazones y nuestras vidas. Y de hecho, Dios no solo nos da gracia y las palabras espirituales, sino también alimento para nuestro cuerpo. También nos da alimento físico. Por eso, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y aunque debemos buscar y obtener nuestro alimento espiritual, también debemos orar por nuestro alimento físico diario, todos los días. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Ah, pero en nuestra casa tenemos suficiente comida para un mes. Entonces, si dejando comida para un mes y dijo, Dios, dame el pan de cada día, eso es un poco raro, ¿verdad? Entonces Dios dirá, ¿pediste vuestro pan de cada día? Pues cómete todo lo que tengas en casa hoy. Luego, entonces, seguro que pedirán que lo retrase un mes, ¿no? Si lo comes todo de una vez, morirás, ¿no? Tu estómago estallará y morirás. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No hará falta orar? No, tienes que orar. No importa cuánta comida tengas o no, si eres pobre o rico, debes orar a Dios todos los días por el alimento diario. ¿Por qué? No, porque no debemos olvidar que necesitamos la gracia espiritual de Dios todos los días y que nuestros cuerpos físicos también viven en la gracia de Dios. Yo también
Me di cuenta de eso tarde. Mientras estaba aprendiendo la palabra, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, entendía, este es el alimento físico para nuestros cuerpos. ¿Por qué tenemos que pedirle a Dios comida todos los días? Debemos darnos cuenta de que necesitamos la ayuda de Dios todos los días, pidiéndole a Dios alimento para nuestro cuerpo todos los días. Si vemos en Salmos, dice: "He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas". Bueno, eso está mal, ¿verdad? Si tienes mucha riqueza, no necesitas la ayuda de Dios. Es suficiente para comer y utilizar todo eso. Pero ¿es necesario orar a Dios? Confían en la abundancia de sus propias riquezas y no confían en Dios. Y ahí se tropieza. Eso no debe ser así, ¿verdad? Debes orar sin importar si tienes riqueza o no. Debemos buscar la ayuda de Dios todos los días. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. La ayuda diaria, ¿no? Y Jesús también dijo: "Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis". Entonces, ¿por qué necesitamos orar cuando sabe lo que necesitas? No, aún así hay que orar. Orad sin cesar. En todo. Un corazón que siempre confía en Dios, ya sea rico o pobre. En Lucas capítulo 12 había un hombre rico que había guardado muchas cosas para muchos años. Y decía: "Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate". Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?". Por eso, aunque tenga riquezas, no debe confiar en las riquezas. No puedo vivir sin la ayuda de Dios. Las tengas o no, no debes confiar en esas riquezas, sino en Dios. No puedo ni por un momento sin la ayuda de Dios. Y que Dios me da vida y aliento, ¿verdad? Si Dios no te lo da, ¿qué harás si te llama en ese momento? Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Entonces veamos en Hebreos capítulo 13, ¿eh? Hebreos capítulo 13, ¿eh? Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo: "No te desampararé ni te dejaré". De manera que podemos decir confiadamente: "El Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre". Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. También en 1 Timoteo capítulo 6 dice: "Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto". Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por lo tanto, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Y dice: "El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores". Es importante trabajar duro, ganar dinero y usarlo según la voluntad de Dios, en vez de acumularlo diciendo que tiene guardado para muchos años, ¿no? Entonces no necesitas la ayuda de Dios. Dijo que era fácil para los pobres salvarse, pero que era difícil para los ricos recibir la salvación. Incluso después de la salvación puede resultar difícil vivir una vida cristiana si tiene demasiadas riquezas, porque trabajas duro para ganar riquezas. ¿Para qué?
Dicen que es más difícil gastar que ganar, ¿no? Jesús dijo eso, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Eso debemos dárselo a Dios también. Debe usarse de la manera más preciosa para difundir el Evangelio y para los santos. Lo consigue por su propia cuenta y dice, oh, ahora soy rico. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Veamos Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículos 7, versículos 7 y 8. 7 y 8, leamos juntos. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Hasta allí. El escritor de Proverbios dijo, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Una es vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Porque Dios es quien más odia la mentira, ¿verdad? Y otra es, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Esto no significa que no hagas nada, sino que eso no quiere decir que si tienes algo para comer no trabajes y simplemente te quedes así sin hacer nada, sino que tenemos que trabajar duro y hay mucho por hacer, ¿no? Por eso trabajamos duro para difundir el Evangelio y ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados. Hay mucho que hacer, hay mucho donde usar. ¿Y estás preocupado porque no hay dónde usarlo? No, hay mucho que hacer. Y nosotros, por nosotros mismos, qué pobre vivió Jesús, ¿verdad? Nació como hijo de un carpintero y creció como hijo de un carpintero durante 30 años. ¿Quién sabrá que él era el Mesías, el Hijo de Dios? Nadie lo sabe. ¿Cuánto sufrió Jesús durante 3 años y medio? Como no tenía dónde morir, fue crucificado y murió en la cruz. Jesús no tiene nada más que la cruz que sea suyo, su propia cruz. Todo lo que tenía era su propia cruz. ¿Y cómo era el apóstol Pablo? Después de ser salvo, estaba en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y pensando que había muerto apedreado, lo tiraron fuera, pero vivió y predicó de nuevo, y finalmente fue a Roma y predicó durante 2 años antes de ser decapitado. Todos los apóstoles sufrieron tal martirio. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? También debemos pensar profundamente en lo que haremos para el Señor en el resto de nuestras vidas. Por tanto, es necesario que vivamos con la mentalidad de manténme del pan necesario, como nuestro pan de cada día, ¿no? Es necesario vivir de esta manera. Y en Filipenses, capítulo 4, del versículo 6 al 7, dice, si vemos, ¿no? Ahí, el apóstol Pablo dijo a los creyentes, ¿no? A los santos de Filipenses, de Filipos, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo fue a Filipos y predicó, y comenzó la iglesia de Filipos, pero la iglesia de Filipos ayudó al apóstol Pablo hasta el final. Y teniendo como mensajero a Epafrodito, iba y venía entre Pablo y la iglesia de Filipos, y oraron por él, y continuaron ayudándolo en lo que le faltaba. Incluso cuando estuvo encarcelado en Roma, de parte de Epafrodito, ayudaron al apóstol Pablo con sus necesidades. Lo que dijo el apóstol Pablo fue que me ayudasteis con lo que necesitaba, y eso era para Dios, ¿no? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús.
Debido a que los santos de Filipos participaron en los sufrimientos y cooperaron con Pablo en la predicación del Evangelio, Pablo dijo por ellos, mi Dios, pues suplicará todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Así es, Él nos suministrará. Y ahora, en San Mateo capítulo 6, versículo 33, este es un versículo que todos conocen bien, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y luego qué? ¿Y después qué? Todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas son necesarias para el cuerpo, ¿no? Pero primeramente, first, la prioridad. ¿Cuáles son las prioridades de los cristianos? El objetivo no es ganar mucho dinero o comer bien y vivir bien, sino cómo difundir el Evangelio y salvar a más almas. Esta es la misión más grande en esta tierra. Este es el propósito por el cual viven los cristianos. Por eso, el reino de Dios, ¿no? Significa que el reino de Dios se expande cuando se difunde el Evangelio y muchas almas reciben la salvación. ¿Saben? Entonces, la palabra buscad el reino de Dios y su justicia significa que al difundir el Evangelio a otras personas reciben la salvación. ¿No? Y estamos haciendo eso ahora nosotros. Se está difundiendo el Evangelio en todo el mundo muy activamente. Eso es muy bueno. Están haciendo muy bien, ¿no? Para ello, ¿solo trabajan duro los misioneros? ¿Solo los misioneros, no? También para apoyar a esos misioneros. ¿Cuántos hermanos y hermanas en Corea oran y envían ofrendas de misión? Incluso si no puedo ir como misionero, tengo la mentalidad de enviar un misionero. Y de verdad estoy realmente agradecido. Y nuestra iglesia ha crecido mucho. No lo hacen porque se le ordenan, sino que lo hacen voluntariamente y lo están haciendo muy bien. El reino de Dios es su reino y su justicia se realiza en el interior cuando las personas salvas obedecen la palabra de Dios y viven según la voluntad de Dios y se aman unos a otros. Por eso en el capítulo 3 de segundo de Pedro dice, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Solo hay justicia eterna y no hay pecado. Esa justicia debe cumplirse ahora entre los salvos. Por fuera se predica el Evangelio y se realiza la obra de salvación. Y por dentro, si los que han sido salvos obedecen la palabra del Señor y viven según la voluntad de Dios y cumplen la justicia de amarse unos a otros. Todas estas cosas os serán añadidas. Y se os dará todo lo que necesitéis, añadido. ¿Eh? Esa es la promesa de Dios. Dios es alguien que siempre cumple sus promesas. Todavía pienso que soy muy falto, pero creo en esta palabra. Lo experimenté en mi propia vida y todavía lo vivo hoy. Sé que si solo difundo el Evangelio del Señor y hago mi trabajo, Dios se hará responsable de todo lo relacionado conmigo. Eso es 100% así. Dios cumple sus promesas. No se puede cumplir esa promesa porque no creemos en ella. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la máxima prioridad de nuestra vida? ¿Hago mis cosas primero y si tengo tiempo luego hago las cosas del Señor? ¿Eh? En el libro de Filipenses dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Muchas personas, incluso aquellos que dicen ser salvos, están atrapados en sus propios intereses y no lo que es de Cristo Jesús. Algo está mal, ¿verdad? La prioridad. ¿Cuál es la máxima prioridad? Debemos tener una meta clara en la vida y decir, estoy dispuesto a vivir y morir por eso. También tengo algo que hacer, ¿no? Para ayudar a su reino y al reino de Dios, ¿no? Para que se expanda. En este retiro de verano me sentí tan agradecido que me salieron lágrimas. ¿Por qué? Los hermanos y hermanas hacen voluntariamente todo el trabajo sucio. Bajo ese sol abrasador, guiaban el tráfico, limpiaban, lavaban los platos en la cocina. Y los hermanos también trabajaban duro lavando los platos. Lo que eso significa es que aunque no puedo predicar desde el púlpito ni evangelizar, debo hacer algo para ayudar a otras almas a salvarse. Voluntariamente. No lo hacen porque alguien les obligue. Entonces, por eso Dios obra. La obra de salvación no ocurre solo porque el pastor predique bien.
En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor obra entre nosotros. Obra cuando los santos salvos con un mismo corazón difunden la voluntad de Dios y el Evangelio, y se aman y cooperan unos con otros como uno solo. No puedes pensar que el trabajo solo funciona a través de mí. Nosotros, según el poder que actúa dentro de nosotros, nuestra iglesia, ¿no? Por eso nuestra iglesia ha crecido mucho. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor. El cuerpo hace lo que la cabeza le ordena. Mi cabeza me dice que haga algo, pero mi cuerpo no se mueve. ¿Qué harías con un cuerpo así? El Señor es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor. Y en primero de Corintios capítulo 12 versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como parte del cuerpo, ya sea la boca, las manos, los pies o cualquier parte que no se ve, no importa lo que sea, también trabaja duro para el Señor. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién es la cabeza? El Señor está obrando en medio de todo esto. Y estoy muy agradecido de que la imagen de esa iglesia ahora se esté logrando en nuestra iglesia. Por eso tenemos que trabajar duro en este trabajo. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas también os serán añadidas. Entonces Dios proveerá todo lo que necesitamos. Todo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer el Señor que murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Ayer, Señor que nos salvó. Y hoy el Espíritu Santo obrando entre nosotros. Hoy. El Señor está hoy entre nosotros, ¿no? Hoy está obrando. Y por los siglos, el Señor que vendrá otra vez y nos llevará al reino eterno, es el mismo. Creo en que el Señor me salvó en el pasado, pero ¿por qué no quiero creer en que Él está con nosotros en nuestra vida, en nuestras vidas hoy? Recibiendo al Señor que vendrá otra vez, creyendo que si el Señor viene hoy, nos llevará al reino del Señor. Creo en Jesús que murió en la cruz, el Señor que redimió nuestros pecados, y creo en el Señor que viene otra vez, por segunda vez. Pero, ¿por qué no quiero creer en el Señor que hoy está conmigo en mi vida? Tienes que creerlo, ¿verdad? Tiene que estar conectado todo, relacionado. El Señor que obra entre nosotros, ayer, hoy y por los siglos. Creer en el poder del Señor es fe, y vivir según esa fe en nuestra vida cristiana. Tengo mucho de qué hablar hoy. Si vemos en Nahum capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Si vivimos confiando toda nuestra vida al Señor, Dios conoce a esa persona y se hace responsable de ti y te ayuda. Debemos ser salvos por la fe y vivir por la fe. La vida se trata de fe. Dios es Dios que obra entre nosotros y creemos y obedecemos lo que Dios ha prometido y sucederá, se cumplirá. De esta manera, las palabras, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, nos dan alimento espiritual y el alimento físico que necesitamos cada día. Nos lo da todos los días. Independientemente de si tenemos mucho o no, debemos confiar en el Señor que nos ayuda cada día. Esa es la voluntad del Señor. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias, porque con tu sangre preciosa perdonaste nuestros pecados para siempre. Gracias. Gracias por tenernos por tus hijos, salvándonos sin ninguna obra ahora. Y ahora nuestro cuerpo y el espíritu ya los compraste con tu sangre, y somos tuyos. Y sabemos que la vida que nos resta solamente existe para tu voluntad y tu gloria, Señor. Domina nuestra vida que nos queda. Y creemos que el Señor está con nosotros en nuestra vida y que hasta nuestro cabello fue contado. Señor, gobierna nuestro corazón para que ya no nos preocupemos por nada, sino que podamos vivir siguiendo solamente tu santa voluntad.
y guíanos para que podamos estar sin vergüenza ante la gloria del Señor que vendrá pronto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.